bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Edwin Bravo. Estamos en un nuevo video tutorial correspondiente a hoy domingo de esta semana y les traigo un video tutorial sobre Adobe Portfolio y por encimita con lo que tiene que ver Acrobat Pro. Y este video tutorial se trata de cómo podemos incrustar un formulario, un contrato que sea rellenable y que se pueda firmar desde nuestra página creada en Adobe Portfolio. Bien, les comento que eso es fácil. Vamos a echarle un vistazo primeramente a la página que desarrollamos en el curso de Acrobat Pro, que por cierto lo encuentran en mi academia. Estoy acá en Firefox y como ven, esta es la página que desarrollamos. Esta es la portada. Esto es todo lo que tiene que ver con un fragmento de el portfolio. Aquí tenemos los botones, aquí tenemos el portfolio extendido, los servicios, quién soy. Todo esto lo desarrollamos en lo que es el curso e incluso incrustamos o creamos un blog en el cual podemos escribir artículos. Como pueden ver, este es un artículo que creamos con imágenes, texto y demás para que nos ayude en el posicionamiento web. Y por último tenemos la página de contacto. Pero bien, yo quiero volver a servicios porque lo que yo quiero es que la persona cuando llega a servicio ve el contenido de cada uno de los servicios que pusimos por acá, pero que cuando le dé en más información, aparte de que lo lleve a contacto, yo le doy acá en más información, nos lleva a contacto. Yo quiero otro botón abajo en el cual la persona pueda leer y llenar un contrato. De esta forma le estamos informando a la persona qué es lo que va a recibir. Vamos a contar con su información. Esa información nos va a ser útil porque así tenemos un respaldo. Nuestro cliente tiene un respaldo por parte de nosotros y nosotros tenemos su firma y aprobación de la captura de imágenes. Recuerden que cuando hablamos de fotografía es un tema muy delicado por derechos de imagen. Así es que vamos a trabajar en eso. Para este trabajo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a venirme aquí primeramente a Acrobat Pro. Este formulario es un ejemplo de un contrato, no tiene nada que ver con estos servicios, pero a manera de ejemplo se los voy a mostrar. Lo vamos a hacer bastante rápido. Si quieren extender el conocimiento, cómo crear estos formularios, dominar Acrobat, cómo crear algún tipo de PDF, un contrato, hacer que estos campos sean rellenables, sean obligatorios, cómo hacer este menú desplegable, eso lo encuentran en el curso de Acrobat Pro, que lo encuentran en mi academia. Bien, vamos a suponer que ustedes ya hicieron esto, que ya tienen su formulario y vamos a simplemente darle un recorrido. Este botón no va a aplicar para este video tutorial porque este botón quedará sin efecto. Lo demás queda tal cual. Este es el campo de firmas y ahora lo que yo voy a hacer es simplemente irme a herramientas y en herramientas le voy a dar acá en crear un formulario. Importante que primero creemos esto, ¿verdad? Y si ustedes se preguntan cómo se hace, es muy sencillo. Háganlo en Word, luego lo llevan a lo que es Acrobat Pro. Bien, voy a darle acá en crear un formulario y como ven me va a sacar de Acrobat Pro, me va a llevar acá y acá me dice que seleccione los archivos. Por supuesto que va a ser ese que ya vimos anteriormente. Yo lo tengo ya guardado, lo tengo por acá, lo voy a cargar y acá simplemente me pone el título. Acá cuál va a ser la acción va a ser rellenar y luego le voy a dar en siguiente. Estos pasos son necesarios para que nos dé el código de incrustación. Bien, aquí nos da un último vistazo por si queremos agregar un nuevo campo para firmar, para iniciales, para sellos y demás, pero lo vamos a dejar tal cual. Aquí iría la firma y es importante que si en un documento van a firmar 2 o 3 personas se agregue otro campo, ¿verdad? Pero bueno, eso lo ven en el curso completo de más de 35-40 capítulos que tengo de Acrobat Pro. Finalmente le damos en crear y aquí es donde nos va a dar 2 URLs. Esta primera, si yo la copio y me voy a Firefox, voy a pegarlo, voy
a darle enter. Aquí, como ven, se muestra el formulario, el mismo, pero nosotros lo queremos incrustar en nuestra página creada en Adobe Portfolio. Por lo tanto, vamos a copiar este otro, que es un código HTML, es un iframes. Entonces yo le voy a dar acá en copiar y me voy a ir a Adobe Portfolio. Aquí tengo las páginas. Estas fueron las páginas que yo creé en el proyecto, como les menciono, del curso de Adobe Portfolio. Entonces yo me voy a ir aquí a la página principal, le voy a dar un clic y me voy a ir a páginas. En páginas voy a crear una página sencilla y le voy a poner contrato. Lo demás lo dejo tal cual. Aquí déjenlo en navegación porque ahorita lo vamos a ocultar. Le voy a dar en crear página. Cuando le doy en crear página, como ven, se ha colocado acá al principio, pero ya casi lo vamos a ocultar. Bien, cuando creamos la página, aquí aparecen, como ven, dice contrato y le vamos a dar un clic en incrustar. Cuando le damos en incrustar, nos aparece este cuadro. Es aquí donde vamos a pegar el código que nos dio. Pero ojo acá, vean que tanto el alto como el ancho de esta parte me lo va a eliminar y me va a dejar 100% de alto y 100% de ancho. Yo le voy a dar en guardar y se van a dar cuenta que me ha acortado ese código de incrustación y el ancho está bien, pero el alto no está correcto. Como ven, no se percibe, no se puede leer. Entonces aquí es importante que en la altura, aquí donde dice height, eliminemos el porcentaje y pongamos un 0 y pongamos px de píxeles. Le damos en guardar incrustación y como ven, ahí se ha cargado nuestro documento. Desde acá, como ven, acá aparecen todos los campos obligatorios. Todos los que tienen una X, un asterisco más bien en rojo, son de índole obligatorio. Una vez que se ha llenado todos esos campos, aquí al finalizar nos pedirá la firma y es ahí donde nosotros vamos a ponerla y finalmente nos va a preguntar si queremos enviar. Vamos a hacerlo de una vez. Yo le voy a dar por acá hacia atrás y me voy a ir a servicios. En servicios voy a ubicarme acá, aunque no tiene nada que ver con este. Yo le voy a dar un enter y acá voy a poner contrato o leer contrato. Leer contrato. Podría ser llenar contrato. Voy a darle por ahí, lo voy a reflejar, le voy a cambiar el color que sea blanco, el tamaño de texto que sea más pequeño y vamos a ver, creo que está más que bien. Ok, ¿por qué no me cambió el color del texto? Quiero ver, bueno, aquí creo que no lo sí lo seleccioné, pero no le di listo. Ahora sí. Entonces acá lo voy a reflejar y le voy a dar acá en esta cadenita llamada vínculo y aquí es donde nosotros vamos a buscar la página en la cual incrustamos el código, es decir, el PDF. ¿Cómo se llama? Contrato. Le doy ahí, le doy en listo y antes de actualizar el sitio me voy a ir acá a páginas y a este señor lo puedo poner al final para que no se vea feo acá. Lo voy a llevar al final hasta acá y tras de eso me va a aparecer, como ven, a este lado. Tras de eso le voy a dar acá, aquí lo tenemos, le voy a dar acá clic y voy a ocultarlo de la navegación. Le doy, ahí se ha ocultado y ahora sí le doy en actualizar sitio actual. Se está actualizando y vamos a darle unos segundos nada más. Ahí me dice ver el sitio, yo ya lo tengo abierto. Como ven, aquí no tenemos nada. Le voy a dar acá en actualizar y ahora sí me aparece vamos a ver, aquí me aparece, quiero ver por qué no me aparece acá el enlace, contacto. Quiero revisar qué fue lo que pasó, porque en servicios y acá
creo que no le di en listo. Eso fue, si no me equivoco. Voy a darle a actualizar. Y quiero esperar un segundo. Y voy a refrescar acá. Y en efecto no le había dado en listo. Eso es importante tomarlo en cuenta. Ahora sí, estoy ya fuera de Adobe Portfolio, es decir, en la creación, en el backend. Le voy a dar acá en leer contrato. Cuando le dé en leer contrato, aquí se va a cargar el archivo. Bueno, esto lo voy a dar en aceptar para que no se muestre, pero también acá me lo muestra. Hay que darle continuar. Vamos a llenar esto de una forma ficticia. Vamos a ver, esto lo dejo aquí. Aquí voy a poner cualquier cosa. Aquí también, todo esto. Aquí lo dejo marcado. Aquí le digo que sí. Aquí le pongo cualquier cosa. Aquí cualquiera. Y aquí le digo que sí. Esto lo dejo marcado. Y cuando le doy aquí, como ven, me aparece el campo de firma. Lo podemos dibujar o simplemente escribimos. En este caso voy a poner mi nombre. En realidad estoy resumiendo este tutorial porque en realidad debería tomar mucho más tiempo si tomamos en cuenta la creación del formulario y demás. Le voy a dar en aplicar y como ven, ahí está. Aquí me aparece ya la opción de enviar. Yo le daría en enviar y le damos unos segundos porque aquí me pide un correo. Yo voy a poner, vamos a ver, bravoL@hotmail.com y es que nos va a enviar un correo de confirmación. Esto es importante, esto es un nivel de seguridad porque si no, imagínense cuántos bots nos estarían llenando este formulario y enviando. Eso sería un problema. Le vamos a dar acá en enviar y acá dice procesando documento. Aquí nada más me dice que solo un paso más y es que me ha enviado un correo de confirmación. En efecto, aquí lo tengo. Dice que confirme mi correo. Aquí lo tengo en el teléfono. Hay que confirmarlo. Y cuando le damos en confirmar, eso es todo. Aquí ya simplemente le damos hacia atrás. Y como ven, aquí me dice que se ha rellenado su documento porque ya le di confirmar en lo que es mi correo. Y de esa forma ya me llegó. Bueno, no creo que eso me llega a lo que es mi correo que aquí debía darle. Déjenme ver, creo que es este. Aquí se está cargando y como pueden ver, aquí están todos los datos que pusimos. Aquí le pusimos un 2 y entonces nosotros podemos guardar este documento porque ya el cliente llenó el contrato del servicio que va a adquirir. Aquí tenemos alguna información de dónde se firmó y demás. Señores, eso ha sido todo. Si quieren extender, como les menciono, en estas dos plataformas, tanto en Adobe Portfolio como en Acrobat Pro, les invito a que visiten mi academia. Ahí encuentran estos dos cursos por un precio simplemente simbólico.